contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Información de servicio. Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Turner. Importante De la día lucha, para bueno, llamar la atención de nuestros exacto. seguidores y seguidoras. Una enfermedad que da a los niños y que tiene que ver como con el crecimiento de los huesos. Si no estoy equivocada, pero para eso tenemos a la experta. Es un trastorno genético que efectivamente afecta el desarrollo especialmente de las niñas. Causa problemas de baja estatura, no desarrollo y también problemas en reproducción, problemas en los ovarios y por eso no hay reproducción en este tema a quienes padecen este síndrome de Turner y por eso hoy es el Día Internacional para tener conciencia, para, usando los dos términos según la RAE, concientizar y concienciar y sensibilizar a la población sobre esta enfermedad y fomentar además la investigación en este campo, en el campo de la genética, tanto universo que hay todavía por desarrollar a pesar de los adelantos de los últimos 20 años. Nos acompaña la doctora médica genetista Marcela Gálvez Bermúdez, directora médico-científica de la compañía especializada Gencel. Doctora Marcela, muy buenos días, bienvenida a Colombia Radio. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué podemos hablar del síndrome de Turner para quienes no conocemos a fondo esta enfermedad y qué tanta incidencia tiene en Colombia en estos momentos? Bueno, el síndrome Turner es una enfermedad rara de los cromosomas. Es una enfermedad que afecta, como se decía antes, principalmente a las mujeres porque justamente lo que afecta es el set de cromosomas sexuales. La mayoría de las mujeres usualmente tenemos 46 cromosomas con 2 cromosomas X y la mayoría de los hombres usualmente tienen 46 cromosomas con un cromosoma X y uno Y. A diferencia de esto, las niñas con síndrome Turner tienen un solo cromosoma X, por lo que en total tienen solo 45 cromosomas. Esto causa varias alteraciones. Es importante decir que el síndrome Turner puede tener diferentes severidades y en las niñas que nacen con síndrome Turner y que tienen una forma severa de la enfermedad, pueden nacer con cardiopatías congénitas, principalmente una que se llama la coartación de la aorta. A medida que crecen pueden presentar talla baja, es decir, una estatura más pequeña con respecto a las curvas de crecimiento para las niñas de su misma edad. Y como se mencionaba también antes, en la etapa de la pubertad pueden tener una menarquia retardada, es decir, la primera menstruación es mucho más tardía de lo usual e incluso algunas llegan a la edad adulta sin tener esta primera menarquia de manera natural y pueden tener trastornos de la fertilidad hasta en un 95% de los casos. Bueno, tremendo este tema de lo que ocurre con el síndrome de Turner. ¿Y nuestro país cómo está el tema? ¿Se presenta mucho? ¿Hay estudios? ¿Cuánta población está afectada? ¿Y alguna región específicamente? Esto es un tema genético, por supuesto. Sí, entonces, digamos que el síndrome Turner, como les decía antes, es una enfermedad cromosómica y la gran mayoría de las enfermedades cromosómicas ocurren completamente al azar, a pesar de que es un trastorno genético, no es un trastorno hereditario y no tiene esta prevalencia que sucede con otras enfermedades en las que en una región hay mayor número de personas afectadas con el trastorno, porque es un evento que se produce completamente al azar en el momento que el óvulo y el espermatozoide que van a formar a esa niña, pues tienen un evento no disyuntivo en el que ese cromosoma X del que hablábamos antes deja de estar presente. Entonces, digamos que la incidencia es baja. Entre los trastornos cromosómicos más comunes está, por ejemplo, el síndrome Down, que es uno de los más frecuentes, y sigue en prevalencia probablemente el síndrome Turner. En Colombia, pues tenemos un registro que es el registro nacional que del CIVIGILA, del Sistema de Vigilancia en Colombia, y hay varios casos reportados de síndrome Turner. No tengo exactamente los números en este momento, pero sí es un trastorno que es relativamente frecuente en comparación con otras enfermedades genéticas. Sin embargo, sigue siendo un trastorno raro. Doctora Marcela, ¿cómo se puede detectar este síndrome de Turner en las niñas?
Muy buena pregunta, se hace a través de un estudio muy sencillo que se llama el cariotipo. El estudio del cariotipo es un estudio de citogenética en el que evaluamos el número de cromosomas y que esos cromosomas estén, llamémoslo, bien ordenados. Entonces, como les mencionaba antes, como el síndrome Turner es un trastorno en el que falta un cromosoma X, lo que vamos a ver en el cariotipo es que en vez de estar los 46 cromosomas usuales, están solamente 45 y el que falta es el cromosoma X. Entonces el cariotipo es un estudio que puede diagnosticar muy fácilmente los diagnósticos o los casos de síndrome Turner desde el nacimiento y en cualquier etapa de la vida. También quisiera que nos aclarara algo. Eso quiere decir que cuando la bebé nace y va a medida que va pasando el tiempo y va creciendo, se puede detectar con facilidad que la niña no está creciendo de la manera correcta en esos controles que normalmente se hacen de crecimiento y desarrollo. O sea, ¿cómo una mamá sabe que debe hacerle o aplicarle ese examen? Bueno, entonces es muy importante tu pregunta. Cuando no es detectado en el nacimiento, porque en muchos casos puede ser detectado en el nacimiento cuando son formas muy severas, porque las niñas tienen algunas características fenotípicas o físicas que son muy llamativas para el médico que, por ejemplo, atiende el parto o que recibe al bebé. Y pasa desapercibido en ese primer momento porque es un síndrome Turner un poco más leve. El signo que debe llamar la atención es justamente la baja talla. Adicionalmente, como lo mencionaba antes, hay unas características físicas que pueden ser común entre las niñas con síndrome Turner, que es que tienen un cuello un poco corto, un cuello alado, es decir, pareciera que tuviera como la piel un poco más redundante en la parte del cuello, el cuarto dedito de la mano es un poco más pequeño de lo usual, entre otras cosas. Entonces, cuando tenemos una niña que se está quedando en talla, que está haciendo un poco más pequeña de lo usual con respecto a las curvas de crecimiento para su edad y que de pronto tiene alguna de estas otras características, lo más importante es consultar con un médico pediatra, quien seguramente va a hacer la remisión a genética y es el médico genetista el encargado de hacer este estudio. Doctora Marcela, ¿cómo se hace el tratamiento? ¿Qué viene después de identificar el síndrome de Turner en una de nuestras niñas? ¿Cómo es el tratamiento y finalmente esta enfermedad es irreversible? Sí, entonces lamentablemente no hay un tratamiento específico para el síndrome Turner y como lo mencionabas, es una enfermedad irreversible. Desafortunadamente hoy en día la gran mayoría de enfermedades genéticas no tienen cura y muy pocas de ellas tienen un tratamiento específico para la enfermedad. Entonces lo que hacemos cuando tenemos un diagnóstico de un síndrome Turner es un tratamiento sintomático, es decir, dirigido a esas manifestaciones clínicas particulares que tenga cada paciente. Por ejemplo, en la talla baja podemos entonces hacer una remisión a el endocrinólogo pediatra que va a evaluar de manera individual en cada niña la necesidad de hacer una terapia con hormona de crecimiento para que pueda crecer un poco más de lo esperado. Adicionalmente, por ejemplo, en las niñas que no presentan su menstruación en el momento que debe ser, en la pubertad o que tienen problemas de fertilidad, se pueden hacer también algunos manejos ginecológicos para que ocurra ese proceso de la menarquia de manera usual. Entonces, así todos los síntomas que van apareciendo en aquellos pacientes que tienen síndrome Turner van a ser tratados dependiendo específicamente de lo que esté presentando esta paciente. Lo mencionaba antes, por ejemplo, que una de las manifestaciones más comunes cuando se detecta el Turner desde el nacimiento es una cardiopatía congénita, es decir, una afectación del corazón en el que la aorta se coarta y esto usualmente requiere un manejo quirúrgico. Entonces, el tratamiento va a estar dirigido a corregir quirúrgicamente a través de una cirugía, una operación con un cirujano cardiovascular este defecto cardíaco. Entonces, en conclusión, no existe un tratamiento específico que pueda corregir el síndrome Turner, pero sí existen múltiples tratamientos que van dirigidos a esos síntomas, a esas manifestaciones clínicas particulares que tenga cada una de las pacientes con diagnóstico de síndrome Turner. Muy bien. El Día Mundial de la Concienciación o
concientización sobre el síndrome de Turner. La doctora Marcela Gálvez Bermúdez, directora médico-científica de la compañía especializada Gencel, gracias por estar con nosotros en Colombia Radio, siempre entregando esta información de viva voz a la comunidad, a todos los colombianos y colombianas, para tener siempre conocimiento de lo que ocurre con la salud nuestra, que nos afecta y nos involucra a todos. Gracias, doctora. A ustedes muchas gracias y gracias por este espacio que es tan importante para los pacientes con enfermedades genéticas y enfermedades raras. Colombia Hoy Radio. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.